Desde el primer instante, el rumor se comportó como una brasa lanzada a un bosque seco. Alguien aseguraba que Omar García Harfuch había hecho público un video que cambiaba el tablero político en Michoacán. Un registro que no solo tocaba lo íntimo de una familia en luto, sino que también agitaba la narrativa de la seguridad nacional, el papel del Estado y la delgada línea entre justicia y venganza. Lo que nadie decía en voz alta, pero todos repetían en susurros, era que ese material hundía a la esposa del alcalde asesinado, y aunque muchos pedían cautela, otros exigían ver lo que, según decían, ya se estaba viendo. ¿De dónde salió exactamente la chispa? ¿Y por qué prendió tan rápido en un país acostumbrado a navegar entre versiones encontradas y certezas rotas? Antes de responder, conviene entender la herida abierta que antecede a la supuesta filtración. El asesinato del alcalde de Uruapan, un político que llevaba meses señalando la presión del crimen organizado en su municipio, cayó como un trueno durante la noche de las velas, frente a su gente, frente a su familia, frente a la cámara de teléfonos encendidos y miradas atónitas, y bastaron unas horas para que el país y la prensa internacional reaccionaran con condenas, promesas y preguntas incómodas sobre las redes criminales, los vacíos de protección y la impunidad que devora territorios completos. En ese clima, el nombre de Harfuch apareció de inmediato, no solo por su cargo en seguridad, sino por el tono de su mensaje. No habría impunidad, aseguraba. No habría treguas con quienes tocan a un servidor público, y menos en una plaza convertida en símbolo de duelo y resistencia. Las palabras eran firmes. La promesa sonaba contundente, y la ciudadanía, sacudida por la tragedia, esperaba acciones claras, mientras a la par se impulsaba una estrategia regional, reuniones con autoridades locales y compromisos para fortalecer a policías municipales, según se informó, recibirían capacitación y equipo para revertir años de abandono. Aquí aparece el primer giro. La viuda del alcalde, Grecia Quirós, no optó el silencio, sino por colocarse en el centro del escenario público, aceptando una responsabilidad política y moral que pocos habrían cargado en momentos de duelo. Habló de su esposo como un hombre que peleó en paz, pidió que las protestas no se transformaran en violencia. Con el paso de los días se sentó frente a micrófonos y cámaras para confrontar a las autoridades con exigencias precisas y con una agenda que no tolera titubeos, porque su dolor, decía, no sería moneda de cambio ni propaganda ajena. Y entonces, cuando el país aún trataba de ordenar los hechos, apareció la versión peligrosa. Harfuch filtró el video de la esposa, decían algunas cuentas, algunas páginas, algunos perfiles que mezclan información dura con especulación encendida. Ninguno ofrecía al principio una fuente oficial, ninguno mostraba el contexto completo, pero la frase se repetía como si la repetición fuera prueba, y a cada réplica se sumaban nuevos adjetivos, nuevas certezas, nuevas promesas de pruebas, demoledoras que rara vez pasaban de títulos diseñados para encender el algoritmo. Detente aquí y pregúntate si un video así existiera, y si realmente fuera publicado por una autoridad federal, ¿por qué no habría sido replicado por medios de alto prestigio, por redacciones que verifican y contrastan, por reporteros con años de oficio en seguridad y crimen organizado? Hasta ahora, los portales internacionales con más peso han documentado la ejecución del alcalde, las líneas de investigación, la participación del crimen, e incluso han detallado detenciones y muertes de presuntos implicados. Pero ninguno ha confirmado que el titular de seguridad haya difundido material incriminatorio contra la viuda. La ausencia no es prueba definitiva, pero sí es un dato cuando las grandes redacciones callan sobre un supuesto video devastador. Suele ser porque lo que circula no cumple con los estándares de verificación mínima. Si ese es el suelo, ahora volvamos al bosque en llamas. ¿Cómo se alimenta un rumor de esta magnitud? La respuesta es incómoda porque cruza tres caminos: el dolor social que busca culpables inmediatos, la batalla política que intenta capturar el relato de los hechos, y la desesperación de ciertas audiencias por encontrar una pieza única que explique toda la trama. Los videos prohibidos ofrecen una salida fácil a esa ansiedad colectiva, prometen un atajo al entendimiento, y cuando la promesa se formula con una frase que parece sentencia, el video que hunde a la esposa, el resto corre solo, al punto de que hay transmisiones, clips y publicaciones que sostienen el relato sin mostrar su columna vertebral, el material íntegro, su origen, su fecha, su cadena de custodia, su contexto jurídico. Ahora bien, lo verificable no es el rumor, sino lo que vino ocurriendo ante los ojos de todos. La viuda tomó el timón local de forma interina, pidió garantías, denunció amenazas, se reunió con autoridades y reclamó a la Federación resultados.
Esos hechos que sí pueden rastrearse dibujan a una mujer que convirtió la pérdida en causa y a un gabinete de seguridad que, al menos en el discurso público, aceptó la vara más alta y la necesidad de respuestas rápidas. Otro giro que no hay que soltar mientras se tejían versiones sobre un supuesto video. La narrativa oficial se concentró en el esclarecimiento del crimen, en los responsables inmediatos y en las redes detrás del ataque. Se habló de la participación de grupos criminales, de un agresor abatido y de detenciones posteriores. Y el caso caló como un símbolo de lo que muchos alcaldes viven desde hace años, amenazados por organizaciones que quieren apoderarse del territorio, de los presupuestos y de las rentas ilícitas atadas a la economía de la región. Aquí la pregunta que corta como navaja: si el video existiera y si realmente incriminara a la viuda, ¿a quién serviría difundirlo en este punto de la investigación? Cuando la prioridad declarada es desarticular la red que atentó contra un alcalde en funciones y restaurar una mínima sensación de seguridad en el municipio, ¿no incendiaría la plaza todavía más, desviando la atención de los autores intelectuales, alimentando teorías que desgastan a la víctima secundaria y sembrando desconfianza hacia la autoridad que se supone debe resguardar la dignidad de las familias? Las operaciones de comunicación de guerra suelen apostar por ese desvío: distraer, fragmentar, deslegitimar, instalar un espejo que devuelve sombras y, cuando más conviene, convertir a una viuda en sospechosa sin sustento. No es casual que algunas publicaciones, al tiempo que alimentaban la idea de la filtración, negaban responsabilidades institucionales o colocaban desmentidos que, aunque vagos, chocaban de frente con la narrativa incendiaria. El eco, como siempre, amplifica aquello que confirma prejuicios y a golpes de titulares. El rumor alcanzó la categoría de tema país en ciertos circuitos de conversación, pese a que las fuentes robustas seguían sin dar la cara a una versión tan grave. Hagamos una pausa para mirar la escena desde arriba. Tienes una ciudad golpeada que exige justicia. Tienes una familia que se reorganiza ante el abismo. Una viuda que da pasos firmes en la esfera pública. Tienes un gobierno que promete resultados, un secretario de seguridad que habla de operaciones coordinadas y un plan específico para la región que pretende blindar corporaciones locales, y en medio, un rumor de alta combustión sobre un video imposible de localizar en canales oficiales, imposible de verificar en redacciones de confianza, pero presentado una y otra vez como la llave maestra que explica todo. A partir de ese contraste, la historia adquiere un tono más áspero porque obliga a distinguir entre dolor legítimo, pugna política y manipulación informativa. Quienes conocen los patrones de desinformación en contextos de violencia regional saben que la aparición de pruebas audiovisuales sin verificación responde a una vieja fórmula. Se lanza una pieza descontextualizada, se adorna con adjetivos determinantes, se atribuye su difusión a una figura de alto rango para darle verosimilitud. Se evita la publicación del archivo completo y se sobrecarga al público con interpretaciones ya masticadas, de manera que la audiencia consuma la conclusión antes de conocer el material. La pregunta que sigue es incómoda pero necesaria, que contendría un video capaz de hundir a alguien ante todo un país, un registro privado, una reunión, una declaración sacada de contexto, una escena editada para sugerir vínculos que no existen. La historia reciente del país está llena de materiales visuales que fueron presentados como sentencia y que más tarde, con el paso de los días, se desmoronaron al primer peritaje serio. Aquí lo singular es que ni siquiera aparece el registro íntegro con metadatos claros, ni una validación técnica mínima, ni un comunicado que confirme la autoría institucional de su publicación. El relato, sin embargo, no se mantiene solo con el vacío que sostiene la corriente de hechos reales que sigue su curso, como las investigaciones que avanzan con arrestos y hallazgos de presuntos implicados, y como la reconstrucción de aquella noche que los grandes medios han documentado con rigor, atando el crimen a dinámicas criminales que llevan años tensando Michoacán y que han convertido cargos locales en posiciones de alto riesgo, especialmente cuando tocan intereses económicos ilícitos. Ese telón de fondo es lo que hace todavía más frágil el rumor, porque lo coloca como distracte respecto de la estructura que verdaderamente sostiene la tragedia. En paralelo, y esto es clave, la propia viuda mantiene un discurso público que se volvió faro para cientos de ciudadanos, pide la verdad sobre el homicidio, insiste en la no violencia, reclama la presencia del Estado en serio, no como promesa de campaña, y establece condiciones para la reparación pública del daño, lejos de un perfil que se ocultaría ante un material devastador. Lo que se observa es una mujer que se hizo cargo de un municipio y que presiona a la federación para que haga lo que le toca. Ese contraste, de nuevo, no prueba nada por sí mismo,
pero sí debilita el corazón del rumor. Ahora entremos al territorio de las preguntas que alimentan el suspenso, no para incendiar, sino para entender si el video existe, quién lo grabó, con qué dispositivo, en qué fecha, bajo qué circunstancia, está en custodia de una autoridad o proviene de un tercero con intereses políticos, fue editado y si lo fue, quién certifica la edición. ¿Por qué no lo han replicado medios con procesos de verificación digital forense y legal? ¿Y por qué en un momento en que la legitimidad institucional está a examen, alguien en el poder apostaría por filtrar una pieza que por definición podría violar derechos y entorpecer procesos penales? El suspenso crece cuando agregamos el contexto de guerra informativa que rodea estos casos. Actores con audiencia masiva monetizan el dolor y la indignación, crean series de publicaciones que prometen la verdad definitiva, repiten palabras como pruebas, confesión, hundimiento, y en ocasiones colocan el nombre de una autoridad en el titular para convertir la historia en irresistible. Aquí va otro dato inevitable. Cuando las autoridades niegan versiones o evitan confirmarlas, la ausencia de comentarios se convierte en gasolina. Alguien dice si no lo niegan es porque es cierto. Otro responde, si no lo confirman es porque están protegiendo a alguien y el círculo se cierra infinito. Incapaz de aceptar la respuesta más simple que de momento no existe confirmación sólida sobre la publicación oficial de ese video y que de existir, su difusión debería ajustarse a procesos legales que no aparecen en el horizonte cercano. La historia, sin embargo, no se detiene en el rumor. El país sigue contando a sus caídos. Las carpetas de investigación continúan y la figura del alcalde asesinado se convierte en emblema de algo más grande que su propia biografía. Columnas de opinión se preguntan por qué lo mataron, qué intereses tocó, qué relación hay entre la violencia local y las economías criminales atadas a la región. Y en ese análisis macro, el supuesto video pierde fuerza porque no aporta al esclarecimiento de la autoría ni a la comprensión de los patrones criminales, sino que solo desvía la conversación hacia el terreno de lo íntimo, donde el morbo siempre encuentra audiencia. Entonces, ¿qué queda en pie cuando retiramos los adjetivos y dejamos solo los ladrillos verificables? Queda un asesinato documentado por medios de referencia. Queda la reacción inmediata de autoridades al más alto nivel. Quedan detenciones y líneas que apuntan a estructuras criminales con larga data. Queda una viuda que asumió la voz y el cargo en medio del vendaval. Queda una estrategia oficial anunciada con promesas de fortalecimiento local y queda al margen un rumor de alto voltaje que hasta ahora no cruza el umbral de lo comprobable. Por más que algunos canales insistan en presentarlo como si ya fuese sentencia, si aceptamos ese mapa, el misterio que realmente importa no está en una pantalla supuestamente filtrada, sino en la trama que llevó a un alcalde a convertirse en objetivo, en los intereses que no perdonan a quien dinamita pactos silenciosos, en la cadena que se tensa cada vez que una autoridad local intenta limpiar su casa, donde otros mandan. Y ese misterio, el profundo, no se resuelve con un clip de segundos, sino con procesos que identifican mandos, rutas, finanzas, complicidades y coberturas, políticas que alimentan al monstruo. Sin embargo, para comprender por qué el video sigue vivo en la conversación, conviene mirar la psicología colectiva que atraviesa la noche mexicana en tiempos de incertidumbre. El público busca rostros a los cuales atribuir culpas y las viudas, por doloroso que sea, suelen ser puestas en la balanza de la sospecha por quienes necesitan un antagonista inmediato. En ese juego cruel, el nombre de Arfuch se vuelve un sello que legitima o destruye. Y por eso no es extraño que algunos se atrevan a colocar su firma en historias que no lo citan, no lo documentan y no lo sostienen. Es posible que exista material audiovisual que deba entrar a un expediente que implique a figuras públicas, que deba peritarse con rigor y no difundirse en redes, por supuesto, y de hecho ocurre una y otra vez en procesos complejos. La diferencia aquí es la supuesta publicación por parte de la autoridad, un paso que requeriría razones jurídicas de peso, protocolos definidos y sobre todo una explicación pública que si existiera sería imposible de ocultar para las redacciones que llevan años siguiendo a este personaje político y a los casos que lo rodean. Esa explicación hasta ahora no aparece. Las crónicas de aquella noche terrible hablan de un ataque a quemarropa, de una plaza que se volvió caos de cuerpos al suelo y de gritos atravesando el aire, y hablan también de un agresor que no salió vivo y de detenciones que dibujan una red más amplia. Incluso hay registros que muestran los segundos previos y posteriores, y sobre ese material se construyen análisis que no necesitan atajos sensacionalistas. Por eso, cuando el rumor del video que hunde a la esposa intenta robarse la escena, conviene recordar que el dolor real no necesita espectáculo, necesita verdad.
La viuda, por su parte, continúa insistiendo en algo que duele por su sencillez, que la lucha de su esposo fue pacífica, que su muerte no debe usarse para incendiar las calles, que el país les debe una explicación y un camino de reparación. Ese discurso, lejos de la lógica de la hoguera digital, ha ido ganando oídos y choca de frente con la narrativa que pretende convertirla en villana de una obra que jamás pidió protagonizar. Tal vez ahí radique la insistencia en el rumor. Si la víctima no se quiebra, si encarna una causa, habrá quienes necesiten despojarla de legitimidad. Llegamos a un punto en que la historia pide respirar, mirar los extremos y volver a la pregunta fundacional. Publicó Arfuch un video que hunde a la esposa de un alcalde asesinado. Lo rastreable dice que no hay confirmación sólida en medios de alta reputación, que lo que existe son publicaciones de redes y transmisiones con titulares explosivos, que el propio ecosistema de desinformación se alimenta de esa ambigüedad y que mientras tanto la vida institucional sigue su curso con planes de seguridad anunciados y con investigaciones que avanzan entre luces y sombras. A partir de aquí el relato se bifurca en dos caminos y es el espectador quien decide cuál seguir en uno. La pantalla del rumor se convierte en oráculo y dicta sentencia sin expediente. En el otro, la pantalla sirve para ver con calma aquello que sí está probado, aquello que ya se dijo en conferencias, aquello que ya se publicó en notas verificadas, aquello que se confirmó con detenciones y peritajes. El primero incendiará las redes durante unos días, el segundo tardará porque el rigor siempre se toma su tiempo y sin embargo es el único capaz de sostener una verdad que no se caiga la primera ráfaga. El suspenso, claro, no desaparece, quedan preguntas colgadas en el aire sobre los autores intelectuales, sobre los intereses heridos, sobre la capacidad del Estado para proteger a sus autoridades locales, sobre las deudas que arrastra Michoacán y también sobre la responsabilidad que todos tenemos al compartir o amplificar versiones no verificadas. El misterio, lejos de resolverse con un clip, nos devuelve a la ética. ¿Qué hacemos con el dolor ajeno cuando se convierte en tendencia? Si miramos hacia adelante, la trama pedirá nuevos capítulos, medidas de seguridad que funcionen o fracasen, avances judiciales que confirmen o contradigan hipótesis, decisiones políticas que consoliden o erosione la confianza y sobre todo la voz de una mujer que seguirá reclamando verdad en nombre de su esposo y de una ciudad que no puede normalizar la barbarie. Quizá entonces, cuando la justicia empiece a encontrar nombres y apellidos, el supuesto video que hunde revelará su naturaleza. Exacto, una estrategia de desvío, un malentendido multiplicado o en el extremo una pieza que jamás debió circular sin el amparo de la ley. Hasta ese día queda la obligación de resistir la seducción de la hoguera y de exigir que cualquier prueba se ponga donde debe estar. En un expediente bajo peritajes ante la mirada de fiscales y jueces y con la vigilancia de la prensa que no teme incomodar, todo lo demás es ruido y el ruido en contextos como este siempre beneficia al que quiere que nada cambie. Y sin embargo, no podemos cerrar sin la última pregunta que sostiene el suspenso. Si mañana alguien publicara un video, sabremos reconocer de inmediato si es auténtico, si está completo, si su difusión obedece a la justicia y no a la guerra informativa. Ese será el examen que tendremos por delante. El desafío de una sociedad que no puede permitirse reemplazar la verdad por títulos que queman, porque en ese intercambio, tarde o temprano, vuelve a perder la gente que ya perdió demasiado. Lo que hoy sí sabemos y que cada lector puede verificar es que el asesinato del alcalde fue documentado por medios de referencia y agencias internacionales, que la reacción oficial incluyó condenas, promesas y acciones en territorio, que hubo arrestos y hallazgos de presuntos implicados en días recientes, que la viuda tomó la palabra y el cargo de manera interina, pidiendo justicia y no violencia, y que la supuesta publicación oficial de un video que la incrimina no aparece en las fuentes robustas hasta este momento pese a su amplificación en redes. Todo lo demás por ahora pertenece al reino del rumor. Si el país de las velas encendidas por sus muertos merece algo, es que la verdad llegue completa, sin atajos, sin filtros interesados, sin linchamientos digitales, con nombres y rutas, con fechas irresponsables, con procesos que soporten el peso de una plaza que no olvida hasta entonces. Que nadie nos venda humo con el brillo falso de un video definitivo, porque la justicia real nunca necesita espectáculo para sostenerse. La escena se estira y tiembla cuando en medio del ruido aparece una voz que no se refugia en las sombras. La nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Isel Quirós, toma el micrófono frente a cámaras que no perdonan la duda, le dice al secretario de Seguridad lo que muchos ciudadanos repiten a media voz desde el 1 de noviembre, que el hartazgo ya no cabe en una frase,
que la desconfianza dejó de ser un dato estadístico para convertirse en una herida que respira y que toda promesa sin resultados pesa como una lápida sobre un municipio que canceló hasta su desfile histórico porque ya no puede caminar sin mirar por encima del hombro, y ese retrato duro y descarnado impone un ritmo distinto al rumor del supuesto video porque lo empuja a competir con el peso de la realidad. Una ciudad golpeada que exige verdad sin atajos, un gobierno federal que presenta un plan de pacificación con despliegues, inteligencia y blindajes, y un dolor que pide justicia sin espectáculo. En ese contexto, la pregunta que nadie quiere masticar se vuelve inevitable. Si de veras existiera una grabación con fuerza para hundir a alguien, ¿cuál sería el camino correcto para introducirla al expediente sin convertirla en un circo digital? ¿Quién firmaría la recepción? ¿Qué autoridad garantizaría la integridad del archivo desde el segundo en que una mano lo entrega hasta él? Momento en que un juez lo evalúa, ¿bajo qué norma se resguardaría su contenido para evitar un linchamiento que contamine procesos y revictimice a una familia ya atravesada por la violencia? La respuesta no depende de rumores, sino de reglas escritas con tinta jurídica, porque la cadena de custodia no es un adorno procesal, sino el sistema de control, registro y responsabilidad que acompaña a cada indicio, desde su hallazgo hasta su conclusión legal. Y cualquier atajo que la salte o la burle rompe la columna vertebral de una causa y deja la puerta abierta a nulidades que solo benefician a quien más teme a la verdad. Cuando el país se incendia en titulares, conviene recordar lo obvio y sin embargo olvidado. Las víctimas tienen derechos que no se suspenden porque una tendencia arda. El Estado está obligado a proteger su dignidad y a informar sin vulnerarlas, y toda difusión debe sostenerse en principios que equilibran la transparencia con la protección de quienes ya cargan. La pérdida porque convertir a la familia en espectáculo lastima dos veces, primero con el crimen y luego con el escarnio, y ese doble golpe no construye justicia, solo engorda métricas que despintan el sentido de lo público. Si algo nos enseñan las leyes que nacieron precisamente para frenar el abuso y el amarillismo, es que la información que afecta a víctimas no puede soltarse como si fuera combustible, sino como parte de un proceso con responsabilidades claras y tiempos que no marca el algoritmo, y a esa luz un video que hunde difundido fuera de cauce no es una victoria contra la impunidad, es una derrota del debido proceso. El rumor, en cambio, pide otra cosa: velocidad sin verificación, afirmaciones sin metadatos, sentencias sin expediente, nombres propios usados como anzuelo, una mezcla de supuestas filtraciones y notas reales para que el lector distraído crea que todo ocurrió como una sola secuencia, cuando en verdad se trata de piezas dispares unidas por adjetivos que prometen más de lo que entregan. Y por eso es tan poderoso mirar de frente lo que sí está certificado: que hubo un asesinato que sacudió al país, que el municipio suspendió actos públicos por seguridad y duelo, que la viuda asumió responsabilidades institucionales y que la Federación presentó un plan con presencia en territorio, mientras la conversación pública intenta una y otra vez arrastrar al centro una pantalla de la que nadie aporta original, contexto o cadena de custodia. Aquí el suspenso se vuelve herramienta y no truco. Imaginemos el recorrido hipotético de esa grabación si existiera y si fuera relevante desde el momento en que alguien la localiza hasta el instante en que se incorpora a una carpeta. Primero un acta que la describe con precisión, luego un embalaje que impide alteraciones, después un registro de quién la toca, cuándo, dónde y por qué, y a partir de ahí una ruta vigilada que conduce a peritajes técnicos, validaciones forenses, análisis de autenticidad y cotejos de origen. Porque un archivo audiovisual no basta para condenar, necesita contexto, necesita data que hable de su fecha, su dispositivo, su integridad, su edición, su autoría, y necesita sobre todo que su revelación pública no destruya lo que pretende probar, que no contamine testimonios ni alerte a quienes podrían ajustar coartadas si conocen detalles antes de tiempo. Solo entonces, y no antes, un juez decide si ese material pesa lo suficiente para inclinar la balanza, y todo lo demás es ruido. Lo inquietante, sin embargo, es que la narrativa del video definitivo no busca justicia procesal, sino victoria emocional. Por eso aparece cuando el enojo está más alto y se presenta con una promesa extrema, hundimiento total, revelación incuestionable, caída inmediata, y mientras más contundente suene el eslogan, menos probable es que llegue acompañado de rutas legales que soporten su uso en esos segundos de adrenalina. El nombre del secretario funciona como sello de garantía simbólica, como si pronunciarlo con fuerza fuera equivalente a mostrar un oficio, un resguardo, un dictamen, y ese atajo seduce porque resuelve sin prueba, ataca sin contexto y avanza sin freno, aunque a medio plazo arriesgue la validez de todo. Regresemos a lo tangible,
y sumemos una capa en los días posteriores a la tragedia. Mientras se anunciaban planes de intervención con presencia federal y coordinación con mandos locales, la propia alcaldesa interina denunció la desconfianza social y exigió resultados medibles. Lo hizo con nombre y apellido, sin rodeos, y lo hizo frente a quienes deben responder con acciones y no con narrativas de humo. Y esa imagen que combina duelo y firmeza choca de frente con la caricatura de una villana colocada al centro de un escándalo sin soporte, porque la política real, la que pisa calles con miedo, demanda menos adjetivos y más decisiones que se puedan verificar sin necesidad de pantallas clandestinas. Cada cierto tramo, el relato pide una pregunta que corte y obligue a pensar. Si mañana alguien hiciera circular un archivo con sello oficial, ¿sabríamos reconocer de inmediato un documento auténtico de una captura de pantalla fabricada? ¿Sabríamos distinguir el fragmento editado para sugerir una conclusión del registro continuo que soporta un peritaje? ¿Sabríamos pedir, antes de compartir la cadena de custodia, el origen, el contexto, o volveríamos a tropezar con la misma piedra y a magnificar una pieza que después se desinfla al primer examen técnico? Esa es la frontera entre la indignación legítima y la manipulación calculada, entre el deseo de verdad y el consumo de espectáculo con aroma a justicia. Y esa frontera no se cruza sin consecuencias. Porque si algo queda claro en la letra del procedimiento penal, es que el proceso existe para que la verdad pueda sostenerse sin trampas, para proteger a quien debe y para que quien debe no escape por un detalle mal cuidado. Y por eso es tan delicado convertir una posible evidencia en mercancía de redes, porque cuando se viola la ruta de conservación, cuando se saltan las etapas, cuando se juega con ediciones y resúmenes demoledores que omiten la forma, se fabrica munición corta que golpea fuerte un día y se disuelve al siguiente en un tribunal, enterrando de paso la confianza pública que sostiene a las instituciones que todavía resisten. Mientras tanto, la vida institucional se mueve con la lentitud desesperante de los mecanismos que deben coordinarse para que algo cambie de verdad. Reuniones que no pueden ser solo recorridos protocolarios, inteligencia que debe traducirse en golpes quirúrgicos donde se esconden los agresores, blindajes que se prueban en colonias y brechas y no en podios, y un plan de pacificación que nació con promesas mayores y cifras que deslumbran. Pero, ¿qué será medido por una sola vara? Que la gente al salir a la tienda a media tarde no sienta que el aire se corta de miedo y que una plaza no vuelva a llenarse de gritos que nadie puede olvidar. A ese tamaño es la deuda y a ese tamaño se vuelve mezquino un rumor que pretende distraer de lo que importa. El misterio entonces no es el brillo de una pantalla, sino la estructura que empuja a un municipio a la intemperie. Las economías ilegales que quieren capturar presupuestos y decisiones, los pactos que se rehacen en cenas discretas, las rutas que cambian cuando huelen a presencia federal, las amenazas que se cumplen para dar lecciones ejemplares y las historias que se dice que no deben contarse. Y en esa selva de fuerzas, el nombre de un secretario sirve para ordenar una apuesta nacional por la seguridad, pero jamás debería servir como máscara para legitimar filtraciones que vulneren derechos y debiliten causas. Usar una figura pública como aval de un incendio informativo no vuelve verdadero al incendio, solo lo hace más rentable por un rato. Quedan, por supuesto, las preguntas que sostienen la atención hasta el último minuto. ¿Quién ordenó la emboscada que cambió el destino del municipio? ¿Qué intereses golpeó el proyecto que prometía cercanía y reconstrucción del tejido social? ¿Qué piezas del crimen organizado sintieron que perdían terreno? ¿Qué alianzas se prueban ahora que la Federación anunció un esfuerzo de gran calado? ¿Qué rutas financieras se apagan y qué rutas nuevas buscan abrirse? ¿Qué testigos necesitan garantías reales para hablar? ¿Qué expedientes requieren blindaje para que no se caigan por una imprudencia mediática que entregue la coartada perfecta? Y todas esas preguntas que valen más que cualquier trending pasajero siguen exigiendo un método que privilegie el expediente sobre la pantalla, la verificación sobre el eslogan y la dignidad sobre el morbo. Si la historia que hoy nos convoca está destinada a convertirse en un punto de inflexión, no será por la aparición de una pieza milagrosa que divida al país entre creyentes y escépticos, sino por la capacidad de sostener una ruta que demuestre paso a paso que la verdad puede llegar sin violar derechos, que la justicia puede avanzar sin sacrificar el debido proceso, que una familia no tiene por qué ser triturada en el molino de los titulares para que un expediente se fortalezca, y que la política de seguridad no necesita humillar a nadie para recuperar territorios tomados por la violencia,
Necesita resultados que hablen por sí mismos y dejen sin oxígeno las narrativas fáciles que se venden bien, pero construyen poco. Y así, mientras cae la noche, sobre una ciudad que decidió suspender sus actos cívicos porque el peligro no entiende de fechas. Mientras una viuda ocupa un escritorio que no pidió y mira los mapas con una mezcla de dolor y determinación, mientras una federación que promete volver a poner orden despliega recursos y reclama paciencia, la pantalla fantasma que algunos agitan para hundir reputaciones se va quedando sin aire cuando se la somete a las preguntas correctas, a los protocolos que exigen documentos y no titulares, a la certeza de que la dignidad de las víctimas no es un accesorio, sino el centro ético de cualquier decisión pública. Si mañana aparece una grabación, que llegue con su ruta completa, con su autenticidad probada, con su contexto intacto y su legalidad en regla, porque solo entonces podrá pesar, y si no aparece, que el esfuerzo no se agote en perseguir fantasmas y se concentre, por fin, en lo único que puede cerrar la herida: verdad, justicia y resultados que sé puedan mirar de frente sin cortes ni ediciones convenientes. Cerramos, pero no terminamos. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que todavía no se ha dicho? ¿Quién se beneficia del silencio? ¿Y qué pregunta exigirías hoy a las autoridades? Y comparte este video con alguien que no se conforma con versiones a medias. Tu voz empuja la investigación, tu comentario abre nuevas líneas y tu compartir lleva esta conversación a más ojos que pueden exigir verdad completa.